Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Esto no es una clase. Hola Úrsula, ¿cómo estás? Una vez más, una semana más, dando guerra, dando lata a nuestros escuchas y a los que nos ven. Hola Enrique, buenos días. Muy bien aquí con una anécdota. Hoy voy a empezar contando una anécdota que Bien, ya me bien, bien, encantó bien. lo de los podcasts que hace rato tenía que enviarle a un cliente información sobre el propóleo porque él le mandó a su hermana y que no sé qué. El caso es que me puse a hablar así, aparte la semana pasada estuve tomando un curso muy chévere sobre el propóleo. Y cuando me doy cuenta, lleva 7 minutos mi nota de voz y dije, y en la nota dije, guay, ¿sabes qué? Ya Ya te, hasta ma- aquí lo dejo porque ya esto ya se está volviendo un podcast. ya te mandé un Siete podcast, ¿no? minutos, exacto. Sí, sí, sí. Entonces sí digo, Mare, esto de esto no es una clase, ya está afectando mi vida normal. A mí me han reclamado que yo en los WhatsApps mando artículos completos escritos con notas a pie de página. Y cuando mando notas de voz, justamente también me dicen que casi mando un podcast, ¿no? O sea, oye, todo esto parece un podcast. Y pues sí, solo falta que yo empiece mis notas de voz de WhatsApp. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Esto no es Casi, casi, para que, casi, casi. para que empiece, pero qué bueno. ¿Qué estás tomando? Yo, Ahora sí le cumples a los que nos están viendo y están escuchando. Hay un pequeñito fandom que ya vamos creando que nos ha puesto ahí en los comentarios que pues, los de YouTube, obviamente, porque en las otras plataformas pues no hay comentarios. Si quieren, lo que pueden hacer es esto, quienes nos escuchen por Spotify y por iTunes, se vayan a YouTube, dejen ahí su comentario, no tienen que ver el video si no quieren, y ahí interactuamos. Pero bueno, uno de los comentarios era que deseaban, les antojabas el chocolate, que no era chocolate, en no, realidad era un té matcha. Bien lo dijiste tú, un té matcha, y sin embargo dijeron que era un chocolate. lo mismo, estoy tomando la misma bebida té matcha y mi galleta. Pero tu Este, taza se ve muy pintoresca. es de té. Descríbenos de qué es. Bueno, es una taza, es que en realidad esta era una Ah, taza claro que dice especial té por para todos lados. tomar té. Tenía un infusor que se ponía aquí arriba y su tapa de cerámica, pero a mí se me cayó el infusor y la tapa de cerámica y ya la uso así. Pero este té como es en polvo molido, pues solo lo disuelvo en el agua caliente. Un poco Ujú. complejo para mí. Y estoy comiendo también mi galleta, que ya es un pedazo de galleta. Mira, Girl Boss. Pero ¿Eso dice? ya, ¿Girl sí, Bossy o Girl Boss? boss. Ah, ya. Que eres mandona. Sí soy, Sí. un poquito. Si escuchan cosas raras es porque Úrsula está comiendo. Pero mi liderazgo es suave, Su liderazgo sutil. es suave y está comiendo galleta. O sea, Ujú. está dándole su mordisco a su galleta. Ya que estamos hablando de Girl temas Bossy. misceláneos, Sí. igual queríamos, lo platicamos creo hace unos días que queríamos mandar saludos y agradecer a los que nos escuchan de Colombia. Sí, sí, un gran saludo a la gente de Colombia que nos escucha, gente de Estados Unidos, gente de, por supuesto, de México. Las Número uno, gracias a todos México. por pero no era el número uno, ¿no? Lo estaban superando. México es el número uno en Spotify, Ah, ya. y en segundo lugar Colombia. Un saludo Y, a todos los paisa de Colombia. y además la gran sorpresa de yo creí que no teníamos seguidores realmente en Spotify, o sea, decían, nadie nos escucha. Bueno, Hasta también hace porque no revisamos nuestras estadísticas nunca, pero bueno, Hasta ayer que las revisamos y sí. una gran sorpresa. Muchas gracias a los que se han suscrito. Gracias a todos los que se han suscrito, a los nuevos, bienvenidos, a quienes estén por primera vez escuchándonos. La verdad, la neta, muchas gracias. Se agradece tener ahí gente que comparta, que escuche, con la cual podamos dialogar, o por lo menos que nos escuchen en estas hora o hora y media que nos aventamos normalmente, pues diciendo acá algunas cosas que muchas veces son ocurrencias, pero siempre tratamos de proponer algo nuevo. Y sin enrollarnos más y habiendo dado esos agradecimientos a la gente que nos escucha y a los que nos comentan lo de los antojos que les dan tus bebidas, yo tengo un amigo que me ama. Cada vez que digo yo tengo, se me viene, perdón, un pésimo chiste, ya lo sé, pero se me viene a la mente cada vez que digo yo tengo. Este, Estaba yo recordando justamente en estos días, debido a que alguien me preguntó no sé qué cosa de deporte y creo que una bibliografía me pidieron sobre antropología del deporte, y yo estaba recordando precisamente que unos amigos de un amigo, colega, que investiga sobre cuestiones deportivas
hicieron un trabajo que no sé si ya salió, yo supongo que ya debió haber salido publicado, que tenía que ver con el tema del deporte, la cultura, o no cultura, a mí no me gusta llamarle cultura, cualquier cosa, pero el tema de lo fit, lo fitness, ¿no? Y ellos hicieron como una radiografía muy interesante de los gimnasios fit, donde hacían una investigación bastante interesante. Y una de las cosas, bueno, después de que ellos, porque me tocó verlos cuando empezaban o iban a incursionar en su trabajo de campo. De hecho, tú les recomendaste a alguna amiga tuya Yo que... los acompañé en Ah, una bueno, ocasión mira, no también. sabía, no me acordaba, tú los acompañaste. Bueno, estaba yo recordando esta situación y yo en alguna ocasión, antes de que ellos se fueran, recordé que les pregunté, bueno, que cuáles habían sido los hallazgos principales. Era dos antropólogos, pero antropólogos dedicados a eso, bueno, a la cuestión de antropología del deporte, y uno de ellos era un preparador físico. Estos dos, bueno, los tres eran españoles catalanes. Estoy dando demasiados datos, pero bueno, es demasiada información, pero bueno, no importa. El tema no es nada malo, ¿verdad? El tema es que lo menciono porque los dos amigos que habían venido de fuera, decían los que habían venido de España, de Barcelona, eran expertos en el tema, uno en el tema de la investigación de ciencias sociales de antropología del deporte y el otro en acondicionamiento físico. Y el de acondicionamiento físico me llamó la atención porque a él le llamó la atención y lo primero que me dijo fue, me llama la atención que en la mayoría, por no decir que en todos los gimnasios a donde fuimos, y se peinaron básicamente todos los gimnasios de la ciudad, o si no es que la gran mayoría, los más relevantes, los que aparecían por lo menos referenciados en los buscadores. Decía, me llama la atención que la gente que está entrenando a las personas es gente que ha logrado un desarrollo físico importante, que tiene un aspecto físico importante, pero que saben muy poco de preparación física, saben muy poco de las matemáticas que hay detrás de la preparación física, saben muy poco de la combinación de preparación física con nutrición, saben muy poco de eso, de medicina del deporte. Es decir, te ponen rutinas porque ellos han logrado alcanzar ciertos objetivos y se han aprendido ciertas cosas sobre la marcha. Y si bien para algunos pueden resultar no nocivos, esto en Europa sería inadmisible. Alguien que se presente como un entrenador o un coach, como se les llama, que coach básicamente, sin meternos en demasiadas definiciones, es un entrenador y que le llamaba la atención. Y esto a mí me hizo ahí pensar en toda la cantidad de coachings que se han destapado, por lo menos en las últimas 2 décadas. No lo sé, a mí me sorprendió este dato, fue un dato, como diría Dross, perturbador, un dato perturbador. Eh, Porque efectivamente, o sea, y eso me llevó a pensar de qué tipo de coaching estamos hablando, no solamente a nivel físico, sino a nivel de otros lugares. Y empecé yo a recordar, otros lugares me refiero a otras disciplinas. Y empecé a recordar y efectivamente conozco por ahí, por cuestiones del destino y de la vida, a 2 o 3 preparadores, bueno, que tienen su gimnasio, montan su gimnasio, son personas muy fuertes, que tienen un cuerpazo, yo creo que hasta concursan, me imagino, porque teniendo un cuerpo así, si no concursas, pues yo no sé, solo para verse en la playa, no lo sé, desconozco. Está muy lejos de mi radar este tipo de circunstancias, pero sí sé que no saben, es decir, que no tuvieron una preparación de conocimiento realmente de preparación física. Y no sé, me llamó la atención como esto de los coaches me parece que sí ha cobrado una relevancia tremenda en el ámbito de preparación física. Y ahora que dices eso, no solo en preparación física, sino está de la mano que ese coaching deportivo o de entrenamiento, no sé cómo llamarle, también va de la mano del coaching como nutricional, Sí, porque justo coaching de alimentación o algo así es el término que usan algunas personas para hablar de hábitos saludables y para ofrecer workshop o charlas o lo que sea, o sea, ofrecen workshop, ofrecen talleres, que yo no sé cuál es la diferencia entre uno y otro, la verdad. No entiendo no entiendo qué es un workshop. es lo mismo. Bueno, Es literalmente workshop, es un taller. ok. Eh,
También ofrecen consultorías y de todo tipo, ¿no? Al final, quienes son los coaching nutricionales o Sí, nutricionistas, no sé cómo se les diga, que justo en esto sí que ha habido una campaña por parte de los nutriólogos para alertar de los peligros y riesgos que puedes tener a tu salud si utilizas estos servicios, ¿no? Porque muchísimos de esos coaching no son nutriólogos, no tienen una formación médica y entonces, pues claro. básicamente es escuchar, digo, es escuchar a alguien que no cuenta con eso. Y aquí, creo que el tema del coaching, digamos, empezando por aquí desde lo físico, pero pasándonos hacia otros temas, creo que es algo muy de doble filo. Y te voy a decir por qué. Porque si bien pienso que, por supuesto, que lo que apelan los nutriólogos es algo que no hay ni de dónde negarlo, ¿no? Al final no puedes poner tu salud en manos de alguien que no cuente con los conocimientos. Me parece que hay otras áreas en las que hay gente que adquiere las habilidades suficientes como para ofrecer consultorías o talleres o servicios relacionados a cosas que no necesariamente tienen una certificación. Eso por un lado. Pero por otro lado, también está todo lo que conlleva este mundo del coaching que está en todos lados, en lo empresarial, en lo espiritual, en lo físico, en salud mental, o sea, en todos lados. O sea, hay coaching para todo, o sea, coaching hasta ya para ir al baño. Te voy a enseñar, te voy a animar para cómo ir al baño, ¿no? Casi, Sí, casi, sí, ya sí, sí, estamos sí. a ese nivel. Pero sí creo que, o sea, que por un lado me parece que la idea general del coaching y de que alguien que quizás, por ejemplo, voy a decir mi caso, ¿no? O sea, yo al final no soy contadora, pero he aprendido muy bien de contabilidad en una área que a mí me sirve y a ciertas personas les sirve. Y yo, aunque no cuente con un título de contador público, puedo hacer ese trabajo, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, eso no quiere decir que todos podamos ofrecer eso. Entonces, ¿en qué punto? O sea, te digo, eso para mí ha sido lo positivo, ¿no? Mostrar que la gente puede adquirir habilidades y competencias sin necesariamente estudiar algo específico. Eso me parece algo que el coaching ha no promovido, pero sí que ha mostrado o que ha hecho como que esa beta esté ahí presente, ¿no? Y que la gente cada vez acepte más que hay personas que pueden contar con ciertos conocimientos que no necesariamente vienen de lo institucionalizado. Eso a mí se me hace algo positivo y no sé si tú lo habías pensado o se te había como metido en la cabeza o lo que sea, ¿no? Pero por otro lado, sí hay muchas cosas como de riesgo acerca del coaching. Y esto último que dije me parece que es una minoría, que es muy poca la gente que en realidad cuenta con las habilidades y las competencias necesarias para ofrecer ciertos servicios y que además está, o sea, y que hay una mezcolanza entre eso que deberían tener y otro tipo de pensamientos y de inclinaciones que tienen que ver más con, pues, con temas de espiritualidad y de, no sé si decir manipulación o qué palabra utilizar para decir lo que quiero decir, pero va por ahí, ¿no? El tema del coaching, Sí. como ajá, como un lavado de cerebros, casi, casi. No quería usar ese término, pero, pero no se me ocurre otro, Bueno, la habrá verdad. casos en los que ocurra. La cosa es Ujú. probarlo, ¿no? Creo que el tema pasa por varias aristas y me gustaría señalar, como tú bien hiciste este recorrido, tratar de seguirte y ya me vas guiando si me salgo de este trasiego que hiciste de discurso sobre el que vamos a tratar de versar hoy. Me estoy viendo muy elegante con ¿Qué mis palabras, seriedad? con Así. mis palabras domingueras, me estoy viendo muy, muy, Exacto, muy, muy exacto. Y yo toda coloquial, petulante, así, ¿no? Tenemos un tomando mi podcast sobre café. los intelectuales que intelectualizan todo, así me sentí, Así, como así fuiste. traicionando mi propio podcast. Bueno, Exacto, que me exactamente. guíes, que me digas si la estoy regando y me des un zape si no voy por el lugar donde voy. Úrsula está comiendo con un gusto impresionante su galleta. Para los que no están viendo el video, se están perdiendo el gusto con el que deglute, mastica y deglute luego su galleta, polvorón o lo que sea. A ver, empezando por lo físico. Yo creo que te había comentado esto, que me llamó la atención, que hace como un mes me tocó ver el caso de un cubano desertor que había estudiado lucha grecorromana. Él sí tenía una preparación de lucha grecorromana y llega a Estados Unidos, creo, a una competencia, no me acuerdo si olímpica o qué, y deserta. Entonces, ya cuando empieza a buscarse la vida en Estados Unidos, pues no tenía papeles y tenía una situación, él decide volverse peleador con las herramientas que tenía
volverse peleador de las artes marciales mixtas. Hay que decir que esto también daría para otro podcast, ya es un lugar común decir esto. Las artes marciales mixtas como deporte de espectáculo es algo que yo no sé hasta qué punto esté regulado. Pero el caso, Joel Romero, que es este cubano que llegó, fue entrevistado, y es el punto al que quiero llegar, no voy a contar toda su biografía, fue entrevistado por Joe Rogan, quien en otros años, es decir, hace como 20 años, no me acuerdo cuánto tiempo, pero ya es un retirado de las artes marciales mixtas de la, no sé cómo se llama, ¿tú te acuerdas de eso? ¿Cómo se llama la liga esta? La UFC. Uy, grito. La UFC, exactamente, la UFC. Eh, él sabe y conoce esto, ¿no? Entonces, Joel Romero era un gran peleador de las artes marciales mixtas y lo que llamó, prendió los focos rojos, según esto de quienes dirigen estos eventos o organizan estos, no sé cómo llamarles, peleas o no sé, que era una persona que mostraba una musculatura demasiado desarrollada para lo que los peleadores están. O sea, era un tipo muy marcado, muy fuerte. Básicamente tenía el cuerpo de un físico constructivista. Me van a decir, no, es fisiculturista. Físico constructivista, el que se dedica a construir el físico. Fisiculturista es el que sabe de la cultura del físico, de lo físico. De todas maneras, sé que me van a regañar y me van a decir que está mal, pero bueno, me vale. Sí, ¿qué ibas a decir? Bueno, iba a decir que son campeonatos, igual que en la lucha, Sí, igual que en el box, el boxeo, campeonatos. sí, pero son Ajá. federaciones, así como hay, no federaciones, tienen un nombre, se me olvida Ujú. ahorita, pero bueno. Le voy a preguntar a mi mamá y lo digo. Joel Romero, lo que ocurre es que tenía cuerpo de un levantador de pesas y no de un peleador. Entonces esto llama mucho la atención. El caso es que lo persiguen, le hacen pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, y en una de esas da positivo a dopaje, y entonces Joe Rogan lo entrevista. Y Joe Rogan le dice, es que ¿dónde estuvo el problema? No, dice él, es que yo no tomo nada. Y él le dice, yo te voy a llevar a Cuba, quiero llevar a quien quieran de aquí a Cuba, para que estén un mes quiero, y que agarren muchachos y muchachas al azar y los pongan a hacer pruebas físicas, gente que nunca ha hecho gimnasio, y vean ustedes en un mes la capacidad de desarrollo muscular que tienen, dice que es algo genético, y entonces Joe Rogan le dice, a ver, te entiendo, es evidente que tu genética te da para tener ese cuerpo. Aunque yo me meta a hacer pesas, yo no voy a desarrollar el cuerpo que tú tienes. Ya te entendí, le dice Joe Rogan. Lo que tienes que entender es que algo estuviste metiéndote que no, y entonces le empieza a preguntar y él estaba ahí porque además no podía hablar en inglés bien, estaba ahí como un traductor que era medio coach también. Y entonces él le dice, pues sí, los suplementos alimenticios. Y es donde le dice Joe Rogan, ese es el problema, le dice que los suplementos alimenticios que venden en los gimnasios y que aparentemente no tienen ningún componente, dado que no son medicamentos y no están probados científicamente, es decir, no han sido químico-farmacológicamente aprobados, a veces estos medicamentos para ganar masa muscular y proteínas y no sé qué, contienen a veces unos grados de ciertos elementos o alimentos químicos que no son permitidos y son los que te hacen ganar masa muscular. Yo sé que tú eres fuerte, yo sé que así es tu forma de estar y que traes esa por genética, pero además es cierto que diste positivo y que aunque tú digas que no te, o sea, el tipo no sabía, estaba en algo profesional y no sabía ni lo que se estaba metiendo porque no tenía un coach. Entonces, tenemos este peligro desde de entrada, ¿no? De cómo no se está regulando esto. Y si nos vamos por el otro camino que tú decías, también existen este tipo de peligros. Es decir, así como una persona deja en manos de otra que su físico sea básicamente guiado por este coach para que alcance los objetivos cualesquiera que sea que deseen alcanzar. También tenemos tipos de coaching que han aumentado en estos últimos años, que son las mentorías, pero sobre todo a mí me llaman la atención, y ahora que hablabas tú, es el trasiego al que yo hablaba. Está, ok, primero el condicionamiento físico, pero después te dicen que no puedes lograr lo físico si no llevas un buen régimen alimenticio. Cuando pasas al régimen alimenticio, el del régimen alimenticio te va a decir que si no alcanzas tus objetivos, esto se debe a que no estás teniendo un equilibrio en tu vida. Y ahí es donde se empieza a pasar de especialista en especialista, de coach en coach, de aplaudidor en aplaudidor. Hasta que llega el momento en el que te dicen que tienes que ser una persona integral. Entonces tienes que levantar pesas,
pero también tienes que cuidar tu alimentación, pero tu alimentación también debe ir a la par de un equilibrio espiritual, pero también lo espiritual tiene que ir a un mindset, como le dicen, o un mindfulness. O sea, y llega un momento en el que básicamente tú tienes que ser una combinación entre Sylvester Stallone y Buda, ¿no? O sea, tienes que ser un tipo muy fuerte o muy preparado físicamente para correr un maratón o un pentatlón o con un Ironman, pero al mismo tiempo tu mentalidad tiene que ser la de un gurú de una religión impresionante. O sea, como que a eso es a lo que llevan, como que no hay un equilibrio si tú no tienes estas cosas. Entonces, además de hacer CrossFit, te mandan a hacer nutrición, pero además de nutrición te vuelven vegano, pero además de volverte vegano, te vuelven a hacer yoga. Además de hacer yoga, te dicen que medites. Y después de que medites, si nada de eso lo soluciona, te mandan con un coach personal. Y este coach personal lo que es que es un aplaudidor, es un matraquero. O sea, como hemos visto, ¿no? El caso de, perdón, digo, no creo que estemos en el radar de él, pero caso particular el de Diego Dreyfus, que no es psicólogo, hasta donde yo sé, no es terapeuta, y de ahí que tanto nutriólogos como psicólogos terminen embarrados, al grado que han sacado escritos diciendo que no hay que confundir el coaching con la terapia. El problema es que todos sabemos que muchos psicólogos han agarrado la técnica de marketing de los coaches, no el coaching, sino la técnica de marketing para vender servicios como eso, no para atender algún padecimiento emocional o mental, de salud mental, sino para atender gente que, ay, es que no logro mis objetivos en el trabajo, ay, es que soy beisbolista y no logro batear el porcentaje que quiero. Ah, bueno, pues ven conmigo porque tu problema es de mindset. Hay un problema de mindfulness y ahí es donde se empieza a mezclar esto con lo que tú dices espiritualidad. Y me parece que allí es donde empieza a marcarse la línea que pone ya en riesgo entender a esto de los coaches. Dejo para adelante el tema, que no sé qué te parezca, pero llega a tal grado que muchos de estos movimientos aplaudidos y aupados por el coaching y las mentorías se vuelven en sectas. Completamente, completamente de acuerdo contigo. Y yo aquí, creo que yo soy aquí la parte que siempre apela a las experiencias personales. Ahí voy otra vez. Y yo hace unos años, creo en 2017, empecé seriamente a ir a terapia. Y una de las razones, bueno, no una de las razones, olviden eso. La primera vez que fui con un psicólogo fue 2017 y me recomendaron a uno, ¿no? Entonces empecé a ir con ese y yo sentía que no me servía para nada. O sea, a todo me decía que sí, que sí, que sí, que todo estaba bien. O sea, más que todo que sí, sino que todo era miel sobre hojuelas con él. O sea, digo, ¿a qué vengo acá? Que me digan que estoy bien, perfecta y eso. Pues no me siento ni bien, ni perfecta, ni nada. Al contrario, ¿no? Justo por eso estoy buscando como ayuda profesional. Y ya estaba un poco cansada y dejé de ir con él porque en realidad no me servía de nada, ¿no? O sea, sinceramente. Y luego le pregunté a una compañera de trabajo que también es mi amiga o que se volvió mi amiga en el trabajo porque ella es psicóloga, pero además tiene maestría en terapia familiar. Y entonces dije, bueno, ella debe saber, ¿no? O sea, no creo que ella no sepa con quién puedo ir. Y ya me hizo una recomendación y me dijo, pero me avisas cómo te fue, ¿no? Y ya no me dijo nada más, solo me dijo, me avisas cómo te va. Y ya, al final esta señora tenía su agenda llenísima, por fin pude conseguir una cita y llego, ¿no? Tararám a la primera sesión. Así yo venía yo iba con expectativas inciertas porque ya me había tocado ir con el anterior psicólogo que no me servía ni para nada. Supongo que a otras personas sí, pero a mí no. Y ya termino la sesión y todo, y luego a los 2 días veo a esta compañera de trabajo y me pregunta qué tal te fue. Y le dije, pues fíjate que muy bien, siento que muy bien, es muy directa, le doy mis observaciones, ¿no? Y me dice, ay, y así casi que se limpia el sudor de la frente. Y me dice, ay, qué bueno, porque la verdad ya había mandado a otras 2 personas y salieron llorando y me dijeron que cómo se me ocurrió recomendarles a alguien así, que es tan sangrienta, tan sanguinaria. Y le dije, guay, le digo, pues justo para mí lo fabuloso fue eso, ¿no? Que es una persona que va directo hacia donde tienes que atacar desde el inicio. O sea, no te está diciendo que todo está bien o que todo va a estar bien
o echándote justo porras, sino que vas directo a trabajar lo que tienes que trabajar desde el primer día. Y ¿por qué digo esto? Porque me parece que también el coaching ha llevado a esta imagen de la terapia y la psicología, ¿no? Pensar que vas a coaching o a terapia, porque ya se está entendiendo coaching y terapia casi como lo mismo, Sí. a sentirte bien, a salir contento, a salir radiante de energía. Y no es así, como lo dije en el podcast pasado. En el pasado fue que hablamos el tema de amor propio o en Sí, el sí, de el Día de San pasado, Valentín. pasado, pasado. No, 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 en el de el día de San de San Valentín. Valentín. Justamente estar en un proceso terapéutico es algo que te da después de un tiempo tranquilidad, paz interior, pero el hecho es que el proceso es un proceso que va a ser doloroso porque vas a trabajar temas Claro. que no has trabajado y cosas que están abiertas y eso. Entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo, que esta idea del coaching y el de las porras y el de que sí, vamos a generarte tu bienestar y todo eso genera, o sea, la gente ya piensa que a eso vas y por eso también la gente, de por sí que el tema de la psicología y la terapia y después cuando es necesario tratamientos psiquiátricos, me parece que existía una, no sé, como unos prejuicios muy grandes hasta hace unos años y que con esto del coaching, si bien se ha hecho, nos hemos acercado a la psicología y aceptado más, también me parece que está haciendo eso, ¿no? Que la gente espere ciertas cosas que no son y que no Sí, vas a tener. Y que entonces sí efectivamente. tienes en el coaching, sí tienes en estas ideas como de lo espiritual y de ciertas prácticas y entonces te vas por eso y al final a mí me parece que eso es engañoso para la persona porque quien tiene y esto es una opinión personal, lo digo de una vez, pero me parece que quien tiene paz, tranquilidad, estabilidad, no necesariamente es la persona más radiante, sino la más tranquila, o quien Claro, logra generar entornos en los que se siente tranquilidad. claro. Y pues, o sea, sí, o sea, te digo, eso es como lo de mi experiencia personal y que justamente eso abona eso a que ya están los psicólogos también, no todos, no generalizo, pero sí muchos agarrando esta idea del coaching, como tú dices, las técnicas, las tácticas Las tácticas de para, marketing, por lo menos. exacto, Como sí, qué es lo que le voy a dar a la gente que le gusta, ¿no? Y entonces eso es lo exactamente. que hago. No que su trabajo sea malo. No, para nada, no, al contrario, o sea, no creo, pero sí me parece que eso, y Es que que sí es está oferta y afectando, demanda. y Oferta y sí demanda. está. Es decir, si hay una demanda, pues ellos lo ofrecen, ¿no? Ujú. Sí, y que la gente está esperando eso, ¿no? Estás, Sí. o sea, también es como esa falsa ilusión de lo que espero y lo que quiero, pero realmente ni tengo lo que espero ni lo que quiero, pero la forma es la que está chévere y nos quedamos en las formas, ¿no? A Es mí me que parece que el coaching es eso, quedarse en Es que formas. ese es el problema, ese es el problema que yo veo y ese punto lo quiero retomar antes de que se me olvide porque me parece importante. Yo también lo he hablado contigo y lo he hablado con un montón de personas con quien puedo. A ver, me van a decir si hay algún psicólogo que esté escuchando que estoy mal. Bueno, seguramente, pero esto es como yo lo percibo y al final de cuentas sí estaría bueno que lo aclaren. Eh, Tú vas al dentista porque te duele una muela. Bueno, ahí te barrenan, te taladran, te ponen algo, no sé, X, te dan una medicina. Vas al dentista porque quieres que te corrijan una dentadura que está chueca, te meten unos fierros, te los corrigen, te duele y ya. Tú vas al médico para que te curen un problema de la piel, te dan una pomada, el dermatólogo, en fin. Pero hay gente que tiene años yendo y pagando psicólogo porque los hace sentir bien ir, porque es el remedio inmediato. Entonces yo siempre me pregunto, bueno, ¿y cuándo se supone que te vas a curar? ¿Cuándo se supone que vas a estar bien? ¿Cuándo se supone que vas a estar totalmente restablecido? Entiendo que el ir a terapia, y bueno, tú dices de experiencias, yo no soy de contar todas mis experiencias, a veces uno cuenta cosas más que otro, yo a veces cuento más cosas que no necesariamente tienen que ver con, que tú podrías considerar más personales que no, pero bueno, estas cosas yo no las cuento porque tampoco es que las haya vivido y no es porque yo no quiera, yo he ido a terapia, pero a mí la terapia me funcionó para una cosa, pero no, tampoco fue. Y la verdad es que realmente yo agradezco mucho a la vida que yo no sea una persona que me sienta, en el momento que me sienta mal, por supuesto que iré, pero he sabido más o menos cómo manejar mis emociones, he aprendido de manera autodidacta o instintiva, como le quieran llamar, a cómo trabajar con los problemas que tengo y no me ha causado mayor lío, ¿no? Pero claro que en el momento que yo lo sienta acudiré a un especialista, como ya en el pasado me ha tocado ir alguna vez, pero
A mí me asombra la gente, incluso desde el modelo ya de clase media alta, de decirle a todo mi médico, mi arquitecto, mi albañil, mi terapeuta. Es que voy con mi terapeuta, voy con como si fuese tuyo, como si fuese parte de tu objeto aspiracional al cual posees y tienes. Discúlpenme si lo dicen, pero me parece que es eso. Es decir, es una visión muy es mío, no es como, ay, voy con mi terapeuta, voy con mi dentista, no, voy al dentista, desde mi perspectiva, pero bueno, esa es una opinión muy mía. Y a mí me parece que en ese sentido me llama la atención la gente que de verdad tiene años cada semana yendo a terapia. Y yo digo, bueno, ¿y cuándo se deja de ir a terapia? Se supone que eso tiene que tener como un momento en el que pares. Conozco casos donde los mismos psicólogos le han dicho a su paciente, ya no vuelvas, tú ya arregla el problema que tienes con tu padre, con tu madre y no vuelvas, a menos de que quieras que yo te siga cobrando, pero yo ya te dejé sobre advertencia. O sea, contigo ya terminé el trabajo y es lo que decías, es un proceso no solamente doloroso, lleva tiempo y además es un trabajo en el que si tú no eres el que trabaja en ello, valga la redundancia, y lo reconstruye, no lo va a hacer el otro. No es tan fácil como tomarnos la aspirina. Lo que pasa que como se toman estos aspectos de matraqueros, de aplaudidores, de sí, lo estás haciendo bien, ay, pórtate bien, acuérdate, mindfulness, tú respira 3 veces, o sea, como este tipo de cosas, de respira, vibra alto y te empiezan a decir este tipo de cosas, pues tú sales muy aliviado y te sientes muy bien, evidentemente, porque ya descargaste toda la porquería que traes adentro, pero realmente no hay un avance, o sea, hay gente que por años está pagando terapeuta cada semana. Y yo digo, bueno, ¿y eso no va a parar o de qué se trata el asunto? Yo creo que debe de parar, ¿no? Entonces, Claro. eso es por un lado, pero vámonos por el otro lado, el que decías de la espiritualidad. Este podcaster que a mí me gusta mucho, Roberto Martínez, hago el spam ya, digo que también estaba muy lejos de su radar, pero bueno, Roberto Martínez, que tiene el podcast creativo, ha sacado varios podcasts con el músico, el vocalista del grupo Panda, José Madero. Y ellos han contado en el podcast que tuvieron una experiencia con un consumo de drogas, no al consumo de drogas. En este podcast no estamos a favor ni incentivamos mucho menos el consumo de drogas. Solamente tomen agua, juguito, como dice Auronplay, un zumito y ya. Pero ellos cuentan en el podcast que tuvieron una experiencia con, creo que es DMT, que es un derivado de la ayahuasca, que se puede hacer de manera sintética y es cuando se vuelve DMT. Según entiendo, no me crean, pero el caso es que ellos fueron. Pero lo que me llamó la atención es que fueron a esta experiencia como para sacar sus miedos y todo este rollo, que sabemos que hay médicos tradicionales en México, sobre todo en la parte de Jalisco, por Nayarit, que trabajan con hongos, que hay un extenso trabajo de investigación. Tengo yo colegas que han trabajado el tema de, no el tema de las drogas, pero sí han trabajado con huicholes, por ejemplo, y han tenido que experimentar con esto. Es otra visión totalmente. Pero bueno, estos cuates se fueron a meter DMT. ¿Por qué te estás riendo, Úrsula? Es que me llegó un mensaje directo ahorita que abrí acerca de El los coaching. caramelos. No, de mis caramelos. Pero veo que, o sea, se lo mandaron a una chica que compartió algo de mi miel y le ponen, amo los caramelos de chamoy de esa doña. Y fue así de como, ¿cómo es posible que hayan dicho doña? Y luego le puso, justo le pone droga o algo así. Pero lo Droga, que me, son una droga. Ay, ajá, ay, ay, ay. porque A esto, ver, a ver, a ver. pero dijo doña. Un paréntesis en lo que estábamos hablando. El tema es que para quienes son nuevos o nos están acompañando, bienvenidos nuevamente. Úrsula trabaja con la miel, o sea, es decir, vende miel, comercializa miel, una miel exquisita. Bueno, ya otro día les comentamos al respecto, pero entre los productos que ella comercializa, tiene unos caramelos que tienen chamoy, muy al estilo mexicano. Mezclamos el ácido con dulce, muy mexicano esto. Y esos caramelos son efectivamente exquisitos. Parece que te puedes meter 10 caramelos porque son muy ricos, pero el componente principal es la miel. Entonces ahorita le acaba de llegar a un mensaje directo porque ella tiene una cuenta, bueno, la cuenta que les dejamos de Instagram es su cuenta oficial donde ella trabaja lo de los caramelos, donde los vende, la miel además, la miel de diferentes tipos, y le llegó un mensaje que alguien por equivocación se lo debió mandar a otra persona, pero se lo mandó a ella, hablando bien de los caramelos,
al grado de llamarles droga, por eso es que le latió lo que estábamos diciendo con la droga, y que la persona decía que, ay, me encantan los caramelos de esta persona, son como droga, pero le dijo, doña, ya sé que me van a decir, Enrique, lo entendimos cuando lo contó Úrsula, pero de todas maneras yo quería aclararlo, porque si se les iba, pues entonces por ahí. Entonces sí, los caramelos de Úrsula con chamoy son una droga, pero Y una no soy droga una buena. doña. El tema es que ella nos dice que no es doña. Yo no lo dije, a mí me han dicho chavo a raíz de estos podcasts. ¿Qué le voy a hacer? A mí me dicen chavo, a ti te dicen doña. O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Tú dime, ¿yo qué Pues hago? No es mi culpa. nada, ¿Yo nada, qué? darme la receta, porque ¿cómo es posible que me estén llamando doña? No, Así. no, son despistados siempre hay, despistados siempre hay, no te Exactamente. preocupes. Bueno, volviendo al caso, Roberto Martínez, José Madero cuentan la experiencia tomando DMT. El tema no es ese, yo no les voy a contar la experiencia de esto. El tema es que a José Madero, su psicoanalista, le recomendó ir a tomar DMT. Me parece peligroso. No solamente me parece peligroso, ya el tema de psiquiatras, psicoanalistas recetando medicinas, que ese será otro tema también, porque traigo un pleito casado con el tema de psiquiatras recetando medicamentos como si fuesen caramelos de Úrsula. Pero encima que tu psicoanalista te mande como parte de la terapia experimentar con DMT, yo ya no entiendo de qué se trata el asunto. Pero además ni siquiera los acompañó, o sea, ni siquiera fue con ellos. O sea, es como, sí, experimenten eso para que se conozcan muy profunda. A lo mejor el tiempo les da la razón y nosotros estamos equivocados. Pero estos peligros, ¿peligros por qué? Porque los mismos personas en las comunidades que dan hongos, que dan ayahuasca, que dan DMT, te dicen que no cualquier persona está apta para consumir este tipo de cosas. Y si alguien que conoce este tipo de plantas naturales te lo dice, ¿con qué pantalones, con qué cojones otra persona que se supone que es profesional te manda a que tengas una experiencia de este tipo? O sea, no entiendo, no entiendo. Me parece una locura. Y al trasfondo de esto es que tú regreses a decirle que tuviste una experiencia espiritual, que es a donde quería llegar. O sea, Sí, tu sí, recomposición al final de cuentas es espiritual. sí, no tiene nada que ver con el, digamos, con el procedimiento terapéutico. Y al final, sí, no sé qué fue, psicoanalista, psiquiatra, no sé, pero Psicoanalista. Él dijo, es mi psicoanalista me mandó a que tomemos, y entonces ellos se sintieron seguros y ya como que tenemos la venia de mi psicoanalista y me lo recetó y es así como de, ay, güey. claro. No, y sobre todo, por lo que ya hemos hablado cuando hablamos de aceites esenciales y productos naturales y todo eso. El tema es que en una, cuando consumes ese tipo de sustancias en una localidad, uno no puede saber cuánto compuesto activo tiene la misma planta o el mismo, no sé, el DMT de dónde se saque, la verdad. No sé cómo lo consuman. Entiendo, igual estoy equivocado, Ajá, que hay un proceso químico a través del cual tú puedes extraer los componentes activos de la ayahuasca y ajá. metértelos. La idea es que el componente, es decir, que cuando se hace por un procedimiento de laboratorio, Ah, sí, el claro, DMT es más controlable, pero lo que ellos contaron de controlable no tenía nada. O sea, claro. José Madero se puso loco, según, o sea, como que le dio terror. Su experiencia fue fea, mientras que la del No, otro pues fue amorosa. y hasta donde sé el DMT no se puede hacer en un laboratorio de forma legal. No tengo idea, Entonces, no tengo idea. Igual estoy diciendo una basura, pero lo que yo exacto. digo es que eso no, supongamos que fue ayahuasca, vamos a quitarlo Ajá. de ahí. Supongamos que lo que consumieron fue ayahuasca o un derivado de. Ujú. Fueron recomendados por un psicoanalista. Claro, pero sí, sí, súper, es peligrosísimo al final, o sea, consumir algo sin que tenga estandarizada la dosis para el peso, la edad, la composición, todo eso, ya lo hemos hablado, es peligrosísimo y más una sustancia Claro, psicoactiva, o sea, claro. al final es Pero, súper pero riesgoso. además, fíjate, la conclusión o el culebrón este de la cabeza, epistémico, por decirlo de alguna manera, si es que tiene algo de epistémico, era como, ok, soy psicoanalista y entonces yo te recomiendo, además de las terapias que Beto a saber qué le decía, Ujú. probablemente le daba medicamentos, después le dice, bueno, pues ve a meterte a ayahuasca, pruébalo. Y al final vas a tener una experiencia espiritual. Y aquí es donde empieza a ponerse complejo el asunto. Ujú. Porque entonces, en la idea de bienestar que tenemos en nuestras sociedades occidentales, la presión por el ser feliz, como diría Odín Dupeirón, de sé feliz, sé feliz, sé feliz, está bien, tienes que estar tranquilo, tienes que estar tranquilo, tienes que estar equilibrado, vibra alto, está tranquilo, medita, ponte bien, se vuelve una pinche presión.
Por supuesto. Se vuelve una presión y no es así como tú dijiste. La felicidad no es excitación y algarabía y emoción y pegar de saltos y de gritos. O sea, y el tema es que estos coachings o estos mentores defienden tanto lo que ellos predican, porque es un símil con la religión, que empiezan a volver esto en prácticas con matices sectarios. Es decir, si tú no crees lo que cree el coaching, el coach de yoga, que cree en la espiritualidad, te estás metiendo con alguien de manera ofensiva y entonces tú no puedes decir eso, con tal de que nos quemen este podcast, igual si nos escucha alguno de ellos. Entonces, el problema es ese, que no existe este tipo de entrenamiento, de preparación, pero que todo se está desviando hacia la idea del estar bien, el mindfulness, el mindset. Es que no, algo no, si no te va bien en la vida es porque algo no estás haciendo bien, si no estás contento es porque algo no estás haciendo bien. Es tu culpa. Claro, y también sabes que se puso súper de moda, que yo ya lo he visto en otros temas, por ejemplo, de coaching financiero, la idea de los pensamientos limitantes. Es decir, tú piensas cosas que te hacen que en el actuar se limite tu campo de acción, básicamente. O sea que si tú lo piensas como de manera conceptual, bueno, puedes creer, o sea, si yo pienso que soy una idiota, seguramente me va a costar trabajo no ser una idiota. Pero se llega a unos límites en las que casi, casi es responsabilidad única de tus pensamientos que tú puedas o no puedas ser, hacer o acceder a ciertas cosas, cuando sabemos que no es así. Por ejemplo, en el mundo financiero, a veces no es que tú no quieras, es que no se puede. Vivimos en Claro, una estructura económica que a totalmente, veces no nos permite ciertas cosas. totalmente. Pero entonces esa idea del pensamiento limitante viene muy, muy de la mano del tema de los coaching. Digo que al final, como idea puede estar chévere y seguramente funciona para miles de cosas, pero la misma, o sea, la idea esa de pensamiento limitante a mí sí que me hace ruido, ¿no? Claro, Y por otro lado, los decretos, que sería lo sí, contrario, sí, ¿no? ya. Existen los pensamientos limitantes, pero al mismo tiempo existen los decretos. Y entonces, si yo pienso que soy la mejor del mundo y que soy millonaria, en algún punto eso se va a cumplir, ¿no? O sea, siempre apelando a eso, que algo va a ser que, que esto, por pensarlo, por decirlo, se haga. Y ¿sabes qué? Creo que justamente esta idea del coaching, recuerdo hace unos años, 10 o un poco más, cuando yo estaba en prepa, no más, como 15, salió este libro, El Secreto. ¿Te acuerdas? Más o menos. Que fue un éxito en ventas y justamente es una mezcolanza de todo esto que estamos hablando y yo casi casi diría que con esto se volvió más fuerte o se hizo como latente el tema del coaching, porque básicamente era eso, o sea, el secreto era casi casi que si tú lo deseas, si tú lo quieres, si tú lo piensas, se hará, ¿no? Que el universo va a estar ahí para ti y que va a hacer las cosas si Es que tú las eso viene de la decretas. religión, perdón, pero eso viene de la religión. Todo eso de Sí, decretar lo tomaron de religiones cristianas, evangélicas y diría yo más neopentecostales. ¿Cuál es el problema? Que desde la religión tú puedes creer eso. Es fe, es religión, pero no desde tu vida diaria donde la gente lo quiere plantear y ahí es donde viene el problema. por Ya sé lo que supuesto. me van a decir, es que es espiritualidad, no es religión. La espiritualidad manejada como se está trabajando hoy en día es pensamiento mágico religioso. Creer que con 3 palabras o 3 frases yo ya voy a estar reseteado es pensamiento mágico religioso. Lo pongan como lo pongan. Y entonces la cosa es que se vuelve justamente en eso, en decretar. Si yo decreto que me aviento de un 10º piso y voy a volar, sí, claro que voy a volar. Excelente, sí, por supuesto. Sí, ¿cómo vas a volar? O sea, hay cosas. Ojo, no quiere decir, no nos confundan, con que entonces toda la vida tiene que ser la cruda realidad y estemos amargados. No. Muchas veces un estado de ánimo positivo te ayuda a reaccionar, claro, pero no siempre la fórmula es el estado positivo para salir Sí, adelante. Muchas veces es, necesitas un golpe de realidad para entonces salir adelante, como esto que tú decías de la terapeuta, que era muy cruda y tal. Entonces la gente cree, o sea, sí sirve, claro que sirve, las porras sirven. Cuando estás corriendo en una competencia y tus amigos te gritan, te inyectan una emoción y funciona, pero es un placebo, es pasajero, es momentáneo, no está mal. Si en el momento te ayuda, pero no dependas de recibir estímulos positivos para estar bien.
aprende a rescatar también de la realidad y de lo negativo que pudiera existir, que la vida es la mayoría negativo, para poder salir adelante. No estoy dando un consejo, no se me vaya a tomar como tal, pero sí creo que esto matiza, porque luego vayan a decir a nosotros que nosotros estamos hablando, entonces, ¿qué quieres? ¿Que yo escuche puras desgracias? No, claro que afectan y claro que también lo positivo ayuda. Sí, yo creo que, bueno, hay muchas cosas, ¿no? A mí siempre me ha costado como trabajo entender esto, esta idea enorme y aspiración de la felicidad. Y justamente, pues no sé si yo soy una persona amargada o qué, que es lo contrario a lo que se ve de manera exterior, que siempre estoy sonriendo y eso, pero sí desde, digamos, temprana edad me empecé a preguntar por qué esa obsesión. Y luego, cuando la ONU decide establecer el Día Internacional de la Felicidad, para mí fue el colmo. Dije, o sea, hay una apología a la felicidad y yo lo pensé, ¿no? Lo pensé y dije, ¿qué onda con esto? Pero ajá, tenía como 18, 19. Cuando estaba de moda la canción de Happy, de Pharrell Sí, Williams, sí, sí. que es mi amor, así, lo adoro. Es tu ídolo. Exacto, es uno de mis ídolos. Pero bueno, entonces su canción fue la canción oficial de esta declaración del Día Internacional de la Felicidad y todo eso. Y yo me quedé pensando en eso, ¿no? Qué apología a la felicidad, ¿no? Y leí un artículo luego a unos días de eso que salió en El País, justamente que hablaba de esa apología de la felicidad y el tener que ser feliz y estar feliz todo el tiempo. Y entonces se vuelve como una aspiración a la que nunca llegamos, ¿no? Porque ser feliz significa un chorro de cosas y está llena de significados que lo vuelve vacío. Y me parece que esta es una de las cosas de las que el coaching saca provecho, ¿no? De la idea de la felicidad como aspiración que se vuelve Totalmente. inalcanzable y que tienes que llenar y llenar y llenar y llenar. Y por otro lado, también de esta ausencia, o no sé si decir ausencia, rechazo de la idea de la religiosidad, pero que al mismo tiempo la gente, porque hay que decirlo así, mucha gente necesita tener no sé cómo decirlo, un espacio de espiritualidad de alguna manera o de religiosidad, pero al haber ese gran rechazo a ciertas iglesias, a ciertas instituciones, pues se llena de eso otro, ¿no? Y, y me pasa que justamente yo tengo como el tema contrario y lo he hablado contigo y esperemos que en otro podcast podamos como abordar mucho más el tema de religión y espiritualidad ya en forma, porque además hay que Pues aprovechar que puede ser el tú, próximo, nos comprometemos ahora exacto, sí a tocarlo en el próximo, hablar de es religión y de espiritualidad. espiritualidad. Pero a mí yo te lo he dicho y eso es como una confesión personal, casi aquí en el Que podcast, ya que le yo, vamos a compartir a toda la gente de Colombia, de México, de exacto, Estados pero como Unidos. no saben ni dónde vivo, así que no No importa, importa. no importa, tú compártelo. Exacto, pero que yo sí siento, o sea, no es que sienta, yo sé que tengo un vacío en esa área y que no me interesa y no siento la necesidad de llenarlo, ¿no? No, está ahí. Y por ejemplo, eso ha hecho que yo mire de manera crítica ciertas cosas. Por ejemplo, yo siempre he querido practicar yoga por el hecho de los estiramientos, porque a mí me gusta estirar mi cuerpo, me gustan ciertas posturas. De niña fui a ballet y lo que no me gustaba era la onda de la musicalidad y estas cosas de baile, pero me encantaban los estiramientos, el que tu cuerpo pueda hacer ciertas cosas. Entonces yo siempre, desde hace como 10 años que quería practicar yoga, pero cada que siquiera intentaba y buscaba, siempre tenía que estar ahí, siempre tenía que estar ahí el tema de espiritualidad y coaching casi espiritual, todo el tiempo, todo el tiempo. No encontré nunca digamos, una práctica de yoga que estuviera libre de eso, que solamente fuera el cuerpo. Entonces, pues nunca lo practiqué y ahora en pandemia, pues me puse a buscar pues instructores, coachings de yoga y encontré una que es mínimo lo que dice al final y es como de las respiraciones. Entonces empecé a practicar por Oh, eso, pero sí que me ha costado trabajo y sí que yo he visto que mis amigas, mis conocidas, se vuelven como sectarias de yoga, ¿no? Y de totalmente, hay que totalmente, meditar y no sé totalmente, qué. totalmente. Y pues yo no, o sea, yo no quiero ir para luego sentirme incómoda porque no voy a hacer eso, o sea, porque no me va a interesar, porque cuando la gente haga su meditación o eso, simplemente yo no lo voy a hacer. Entonces, ¿para qué? Yo, ¿Para yo qué? tuve una, yo tuve una experiencia, bien, para que veas que yo también cuento anécdotas experienciales de vida. Una vez una persona muy querida por mí
de cumpleaños, y lo hizo con la mejor intención, no tengo la duda de eso. Me regaló unos masajes, ¿cómo le llaman? Descontracturantes, ¿no? Descontracturante, sí. Descontracturantes, sí, porque imagínate que yo pague para que me contracturen, sería un estúpido más en la lista, ¿no? Pero bueno, descontracturantes. Y yo llegué a ver, yo no sabía, pues acepté con mucho gusto el regalo de estos masajes, de esta pues, terapia. Y cuando llegué al lugar, desde que yo entré, dije, aquí algo me huele raro. Era una casa grande, estaba ahí por Itzimná, una casa grande, barrio de Itzimná en Mérida, que tenía como jardines interiores, había como sonido de agua, como sonido tibetano, olía a incienso. Ya desde ahí yo dije, a ver, aquí hay algo raro. Y la gente se pasaba como si hubiese entrado a un santuario tibetano con monjes tibetanos. Y estaban ahí, y yo decía, ahorita va a salir alguien vestido de Shaolin, o sea, va a empezar a hacer cosas y figuras con su cuerpo y no sé qué. Pues no pasó eso, pero sí andaba la gente como con ropa blanca, caminando descalzos, como con mucha paz, y se inclinaban y me saludaban. Yo ya me sentía súper incómodo, o sea, ni siquiera entraba a la oficina y ya me sentía súper incómodo, ¿no? Después de eso me toca como una entrevista y ya me empiezan a hacer preguntas que tenían que ver con mi salud. Y afortunadamente, una de las cosas era que no me podían dar el masaje como se debía, porque además combinaba otras técnicas, porque había ahí un problemita que yo tenía que no iba a permitir que pudiesen darme el masaje. Y eso me permitió a mí emprender la graciosa huida, porque la verdad es que salí corriendo. El tema es que no fue gratis, no fue agresivo, pero sí hubo un intento de persuasión idéntico a la técnica que utilizan los grupos religiosos que te predican de la palabra de Dios. Era, mira, pero debes de considerarlo, debes de llevar una vida, te noto muy alterado. Pues claro que estaba yo alterado, claro que estaba nervioso, claro que me habían puesto los pelos de punta, o sea, porque yo no quería como eso, yo iba por un maldito masaje ya, o sea, no quería recibir nada más, pero me di cuenta que estaba yo entrando a uno de estos centros holísticos donde me iban a dar aromaterapia, donde me iban a llevar a la meditación, donde querían que yo siguiese asistiendo, donde no, o sea, y me di cuenta, yo me sentí como que estaba en una trampa y tuve que abandonar el lugar. Afortunadamente, la condición física en la que yo estaba en ese momento no permitía por el acuerdo que me dieron a firmar en la hoja de entrada, de si tienes algún padecimiento de los que están marcados, márcalo, y pues nada, les dije que no podía y me salí, pero sí me pareció que era un poco como estrategia tramposa psicológica de al final de cuentas, ves, estás muy alterado, la causa de que estés mal, me alcanzó a decir esta persona, es que te noto muy tenso, tienes que controlar tu mente y aquí te vamos a enseñar, y ya se fue por otro rollo, y entonces ahí fue donde yo salí. Hablando de esto que Corriendo. decías, hay un libro, se los recomiendo muchísimo, es justamente un monje tibetano, pero causó revuelo porque viniendo de un monje tibetano, se llama En defensa de la felicidad, En defensa de la felicidad. Es un monje tibetano que dice, entre otras cosas, que muchas veces el camino a la felicidad es doloroso y que muchas veces, para algunas personas, la felicidad puede despegar desde el dolor. Y esto, viniendo de un monje tibetano, causó mucho revuelo. Tiene un apartado muy delicado, digo, no me gustaría abundar mucho en eso porque tiene matices, pero entraba a discutir el tema del suicidio. Y causó un furor porque ¿cómo es posible que alguien que tiene cierta religiosidad o grado, porque más es alguien muy respetado en su religión, con un grado de religión, llegue a decir que esto no es así como pensamos? Entonces, su libro En defensa de la felicidad dice que es un auténtico tratado de la felicidad a la vez que una convincente guía para nuestros individualismos carentes de punto de referencia. Y esto es donde métele el matiz, individualismos carentes de puntos de referencia. Todo esto del coaching, del sé mejor, de que es que tú no funcionas porque el problema está en ti, sin tomar en cuenta el contexto sociocultural que está detrás, es justamente la idea individualista que las culturas anglo-occidentales nos han vendido como muchas otras. Esta idea de que tú, si quieres, puedes transformar el universo con solo decretarlo, y que emana mucho pues de este tipo también de religiosidades, y que la espiritualidad en este contexto latinoamericano
viene a sustituir lo que no quieren que sean las iglesias. Hay un último texto, ya paro porque si no parece que estoy dando una bibliografía aquí, de André Comte Sponville, André Comte, como el científico Comte-Sponville, es un francés, seguramente estoy pronunciando mal el nombre, pero bueno, es muy raro, donde habla, es un texto que no me acuerdo si es el subtítulo, luego se los digo en el siguiente capítulo, pero porque lo vamos a tocar, que habla y dice el texto hacia una espiritualidad sin Dios. Y justamente el de lo que habla es de promulgar la idea de que se puede ser profundamente espiritual sin la idea de Dios, lo cual es cierto. Sin embargo, eso es muy diferente a lo que estamos hablando. La idea de que se va construyendo una imagen del ser positivo, del estar bien, como una idea que es espiritual. Es decir, en tanto que yo resetee mi espiritualidad, voy a poder estar bien, y que muchas de las técnicas que se utilizan para llegar a esto vienen de la religión. Por supuesto, por supuesto. Y yo quería nada más, digamos, anotar ciertas ideas que tengo por ahí, que justo esto que dices, ¿no? De la bueno, que dices que está en el libro, de la individualidad sin referentes. Lo leí Sí, literalmente. sí, sí, sí. Que está como la individualidad sin referentes, justamente me parece que es el área de oportunidad. Últimamente he estado diciendo área de oportunidad por cualquier cosa, ya lo voy a eliminar. Se va a volver Pero parte de nuestro léxico, sin Pero me duda. parece que es justo el espacio que toma el coaching, ¿no? Al final, porque yo entiendo que todos necesitamos apoyo, somos seres sociales, ¿no? Así nos definimos. Y necesitamos apoyo y necesitamos guía en algún momento de nuestras vidas. El hecho es que el coaching pareciera que es la muleta de la gente, ¿no? O sea, Así y es. aparte de cierto tipo de gente, de cierto tipo de ingresos, de ciertas aspiraciones, ¿no? Porque no todos podemos pagar un coaching de todo. Te digo, el Un coaching campesino, ¿qué coaching se va a estar pagando? exacto. ¿Está condenado Ahorita, a ser infeliz? exacto. O no ser exitoso, ¿O o no no ser ser exitoso triunfador, según parámetros o de qué? no tener su estabilidad financiera, o no ser saludable, porque al final te digo, o sea, yo ya he visto coaching financiero. Si tienes una marca, un emprendimiento, coaching de marketing digital, coaching de vida, hay coaching de pareja, o sea, ya No, hay coaching de hay, todo. exacto. Entonces, pareciera que es todo esto que necesitamos, que son nuestros referentes y que al mismo tiempo son quienes nos echan porras y como alguna vez, como ya lo dije, bueno, no lo dije, lo escribí en algún momento, me parece que todo eso es intrínseco, tiene que venir del individuo. Y tiene que venir del Totalmente. individuo, pero entendiendo que vivimos en un contexto en el que hay situaciones que nos marcan y situaciones que no podemos cambiar. Entonces, sí es profundamente individual, pero al mismo tiempo tiene que haber un entendimiento de lo complejo que es la vida, Totalmente. la realidad, como le Totalmente. quieras llamar. Y si nos cegamos a esto, me parece que es justo donde esta idea del coaching, de decretar, de este tipo de espiritualidad, empieza a llenar de alguna manera los vacíos para la gente. Entonces, sí, te digo, sí me sigue pareciendo muy preocupante el tema del coaching. Yo sí lo digo, o sea, me parece preocupante. Me parece que sí hay mucha gente, y también tengo que decirlo, preparada, que ha encontrado en estas maneras del coaching la manera de, pues como de tener relevancia, tener visibilidad y en las que sí confiaría. Creo que el tema es quienes lo consumen, Sí, más sí, que quienes. totalmente. Es que se vende eso como una droga, como una receta fácil para hacer que la gente se sienta bien, y vuelven a la sociedad consumidora de coaching, porque es lo que nos hace sentir bien. Entonces, ¿en qué problema tengo? Para manejar mis finanzas. Pues voy con un coaching y te va a sentir como que ya alcanzaste tu estabilidad financiera o tu mejoría financiera. Y en cada uno de estos casos ocurre. Me parece que sí, que es un tema bastante complejo y que ha llegado a niveles donde pues ya están saliéndose de control. Completamente creo eso. Pero te digo, al final, la única cosa positiva, porque sí le veo algo Sí, positivo al tema del coaching, es que justo eso, ha mostrado, ha visibilizado que hay gente que obtiene habilidades, competencias que le permiten desarrollar pues ciertas, volveré a decir, actividades de la misma forma profesional que quien tiene una certificación. Eso me parece sí, interesante, eso está pero bueno. que es lo mínimo en el coaching, ¿no? Al final no es, o sea, no es esa pequeña aportación que ha hecho el coaching, es mínima frente a todo lo demás que es preocupante y que más que te digo, al final, más que quienes dan coaching de todo tipo, me preocupa más quienes consumen Totalmente. coaching. ¿Por qué están consumiendo ese tipo de Sí, como si cosas? fuésemos bebés que somos Ujú. incapaces de
siquiera observar una realidad y la realidad propia, o sea, como si no fuésemos capaces de darnos cuenta. Existen profesionales que nos ayudan a darnos cuenta. El problema es cuando creemos que a la mínima que tenemos un problema o un fallo, tiene que haber una solución fácil y sencilla. Y además Claro, claro. placentera. Sí, completamente. Sí, porque nadie que va a coaching quiere sentirse mal, quiere sentirse agobiado en algún punto, ¿no? Quiere No, salir no. feliz, contentísimo, ya Contentísimo realizado. y realizado y con una serie de creencias que sí se les van sembrando, como tú mencionaste, Ujú. en algunos casos, no en todos, llegando al lavado de cerebro. Y me parece Sí. que esto es un poco complicado, por decirlo menos. Sí, claro. No, y sí es complicado, preocupante. Yo en alguna ocasión tengo un documental, una serie documental que me gusta muchísimo. No he visto todos los capítulos, de los que he visto me han encantado, que alguna vez se recomendé, que es Para bien o para mal, se llama. Y justamente uno de los episodios que más me generó como, no sé cómo decir, bueno, hay dos episodios que me gustan mucho, a los que quiero hacer referencia. Uno que habla de la apiterapia, específicamente de la apitoxina, el veneno de abejas, que justamente muestra esto, ¿no? Muestra cómo este tipo de creencias que si bien parten de conocimiento científico, se combina con saberes, se combina con ondas de espiritualidad y de coaching y terminan siendo riesgosos para las personas. Y por otro lado, justo el de temas como de espiritualidad, que son coaching, que luego terminan siendo sectarios, ha llevado a grandes, digamos, tragedias, ¿no? Al final, es, el caso que se documenta es de un tipo que termina abusando sexualmente de un montón de chicas, como hemos visto, y que siempre parten de esa idea de espiritualidad y de ser mejor y de alcanzar un estado de paz, a un estado zen, y que poco a poco se va volviendo como esa bola de nieve, ¿no? Entonces, a mí sí, sí, digamos que sí es un tema que creo que es delicado, que creo que hay que tratar y que creo que como sociedad nos está indicando algo, que algo estamos haciendo mal, Súper evidentemente. mal. Nos están arrojando a un individualismo, pero no un individualismo, no quiero verme como para atacar al cerdo capitalista, pero sí un individualismo construido desde la idea del consumo del bienestar. Es decir, cómo construyo yo consumibles, objetos consumibles del bienestar, del siempre necesito sentirme bien, porque si no me siento bien, no estoy bien. Y eso es una gran mentira. El sentirse de una manera no determina el estado de una persona, ni lo que conlleva el ser persona en sociedad, sujeto o individuo en sociedad, y dejamos de fuera, como tú mencionas y como menciona el subtítulo del libro de En Defensa de la Felicidad, la estructura social que está detrás de los sujetos, que no solamente somos parte de lo que nuestra mente nos dice, sino que también somos parte de lo que nuestro entorno, en gran mayoría de lo que nuestro entorno social nos dicta. Si usted quiere empezar a sentirse mejor, aquí sí lo digo a sabiendas, júntese con personas que de alguna manera le impulsen a hacer cosas, crear proyectos que le hagan sentir mejor, porque tiene más poder lo social que la mente. Eso Por sí se lo voy a supuesto. decir. El contexto social, las emociones, si algo nos han probado las ciencias sociales es que las emociones se contagian como virus. O sea, tal cual, se contagian como virus. Entonces, si nos vamos a esa, pues entonces estamos fallando porque estamos orillando a la gente a que consuma felicidad como si fuese una pastilla a través de estas series de espiritualidades, de mentorías y de coachings, pero alejándolos de entender su entorno del cual viene, que creo que valdría mucho la pena que cada quien reflexione, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y la otra cosa también, no que por supuesto que el tema de nuestras relaciones interpersonales son requete importantes para cómo nos sentimos. La otra cosa es también, y vuelvo ahí voy una y otra vez, el tema del autoconocimiento, saber Claro, qué es lo que te hace sentir feliz, totalmente. contento y qué es lo que no. Porque si, por ejemplo, muchísima gente decide estar en fiestas y eso y al final se sienten vacíos. O sea, yo sí que he sabido de gente que, o amigas que me escriben y, ajá, no se sienten cómodas, pero la ola las lleva a hacer eso y no encuentran qué cosa las llena, les da plenitud. Y lo que decías al final,
El tema de la felicidad, y lo he dicho y lo recalco, lo diría una y otra vez, las emociones son instintos biológicos que tenemos Totalmente. para reaccionar a nuestro entorno. Es normal sentirte enojado, es normal sentirte feliz, es normal sentir tristeza, es normal sentir miedo. Son emociones biológicas, las Totalmente. tenemos y reaccionamos a nuestro entorno. ¿Qué pasa? Estas emociones se convierten en sentimientos. Nosotros experimentamos emociones y la emoción es instantes. Nosotros Sí, son de un instante. momentos nos sentimos con miedo, con tristeza. Luego, el hecho de procesarlo racionalmente y quedarnos ahí, eso es el sentimiento. O sea, Claro. quien se queda triste 100,000 días está en un sentimiento y eso ya pasa a otro nivel, ¿no? Que sí, justamente es el de trabajar, pero no hay que satanizar lo que biológicamente Claro. está dado. O sea, Por uno eso, puede ser una persona feliz, plena, contenta, pero es normal que de repente si se murió su gatito se claro. sienta triste y eso no le quita ser una O que te persona sientas feliz y triste plena. sin tanta razón. A ver, hay una cosa que es bien interesante. Va a pasar que todos los que nos están escuchando seguramente lo han experimentado, porque como tú dices, es algo biológico, pero creo que pone el ejemplo bien sobre lo que tú mencionas. Muchas veces nos pasa que en el día estamos tristes y no sabemos por qué. Bueno, hay un por qué. Seguramente hubo un impulso biológico que nos dio eso que tú acabas de mencionar y que después se transformó en sentimiento. Pero Claro, fue tristeza, nada más que no logramos ubicar qué fue aquello que nos ha hecho eso. Y yo he trabajado mucho en ese sentido, tratando de recordar a veces por qué me siento molesto. O sea, no logro ubicarlo. Y resulta ser que fue algo, a veces son estupideces, que me dejó la molestia ahí y lo transformé durante el día en sentimiento. O a veces digo, ¿por qué diablos estoy triste si me la estoy pasando bien? Pues entonces, hubo un recuerdo por ahí mínimo del pasado que me recordó algo y ¡pum! Me fui, no lo pude ubicar y quedó ahí. Entonces, es nada más para explicar cómo estas cosas no solo son naturales, sino que no solo son normales desde el punto de vista de la interacción social, que también tiene que ver con cuestiones, no también, sobre todo tiene que ver con cuestiones biológicas. Y el entorno es el que nos ayuda a transformarlas, ¿no? claro, Pero sí, bueno, completamente. no vamos a ponernos aquí en plan de coach, dándoles, en ningún sentido hemos tratado de darles ninguna receta. Nadie, simplemente estamos Ni tratando de, consejos. ni consejos ni nada, estamos tratando de desilvanar todo este hilvanado que se ha construido socialmente en torno a los coachings o al coach. No estamos tirando hate a nadie, simplemente estamos dando nuestro punto de vista sobre algo que creemos que en algunos sentidos puede ser peligroso, pero como dice Úrsula, más de parte del que lo consume que de aquel que brinda un servicio. Como dicen las pastillas o los medicamentos naturales, este producto es responsabilidad de quien lo consume y de quien lo recomienda. Si tiene problemas, consulte a su médico. Esa es la razón. Exactamente. No sé si tengas algo más que añadir. Yo por mi parte ahí lo dejaría. No sé, un saludo a todos, qué bien que nos han estado escuchando, agradecemos mucho el apoyo que nos han estado dando, compartan si les gustó, por supuesto, si no les gustó, pues no lo compartan, estamos en todas las plataformas, iVoox, iTunes, Spotify, YouTube, para quienes quieren ver nuestras caras ahí de papa, que lo pongan y que nos vean, bueno, mi cara de papa, la cara de Úrsula no sé cara de que sea, pero de papa no es. Es Este, cara de abeja. de nabo. De nabo, ¿qué es eso? Nabo es una mala palabra en otros países, Úrsula. Perdón. Cara de, cara de Cara de algodón de nada. azúcar. Algodón de azúcar, dejémoslo ahí. Una disculpa a quienes nos escuchan en otros lugares que, bueno, para nosotros no significa nada malo, así que bueno, nada, nos despedimos antes que el discurso nos traicione más. Hasta luego, que estén bien, chao, pásenla bien, no se confundan con coaches, no hagan nada malo y si van con un coach, instruyanse, lean y aprendan. Coman Y frutas y coman frutas y verduras. verduras. Coman frutas y verduras, chao. Lávense las manos, pónganse gel, tomen distancia. Chao.